Hola. Buenas. Pues tenía una reserva a nombre de Adriana Ugarte. Sí. Pues muy bien. Aquí está la llave de su habitación, es la 216. La segunda planta. Bienvenida. Gracias. Hace ya muchos años salí de casa de mis padres y, bueno, le tomé prestado, por no decir robé, un libro a mi hermano. Llevaba poquísimo equipaje, todo me cabía en un bolso y en una mochila, y allí es donde escondí el libro. Posiblemente es el libro, de alguna manera, el que me está conduciendo a iniciar este viaje. No sé. En algunos lugares de Europa existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Urdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. Fueron mis padres los que me enseñaron a amar el cine y la cultura en general. Recuerdo que en casa había fotos de Eduardo Ugarte, un familiar, mi tío abuelo, y aparecía posando junto a Luis Buñuel y Federico García Lorca. Así fue como vi a Buñuel en el entorno familiar. Y poco a poco empecé a comprender lo que más tarde leí en sus memorias. Él decía: el cine es el instrumento más adecuado para expresar la gran poesía de nuestra época y el único que ha podido establecer ciertas verdades visuales universalmente. Estas líneas, claro, me sirvieron como estímulo porque ya desde muy pequeña sentía la necesidad de formar parte de esta cadena de transmisión de emociones, de ser actriz. Gonna miss you so much, babe. Gonna miss the ball so much, my love. When you said. Hola, buenas, ¿qué haces por aquí? Hola, pues aquí estoy en la casa de un amigo que me la ha dejado. Bonito sitio. ¿Y esa música dónde sale? Venga, pues es blues, es un poco la música de los esclavos, de los... ¿Y no podía hacer una música de aquí de la tierra para los que trabajamos, para que la entendamos todo? Pues sí, fíjese, justo estaba pensando en eso viendo el documental de Buñuel. Uy, Buñuel, menudo lío. Aquí la gente habla mucho de Buñuel. Menudo lío se va a meter usted. ¿Por qué? Pregúntale a la gente, pregúntale a la gente. Antes de llegar a las Urdes, debemos pasar por la Alberca, antigua villa de carácter casi feudal. Todos los habitantes de las Urdes eran tributarios de este pueblo. Desde que Buñuel empezó a formar parte de mi vida, siempre he sentido curiosidad por conocer las Urdes, porque quería acercarme a lo que él retrató, quería seguir sus caminos. Según he leído, Buñuel llega a las Urdes en la primavera de 1933. Y es curioso que un año antes un equipo de técnicos franceses ya lo había intentado, sin éxito porque carecían de la nacionalidad española. Así que en la primavera siguiente se unieron a la misión de Luis Buñuel y comenzaron a rodar. A él no se lo podían negar. Y según se dice, eran tiempos oscuros, tiempos muy difíciles. La película se gestó en un momento crítico de la historia de España, ya cuando esas dos visiones antagónicas de España, las que se podían dar sobre un mismo asunto, desde las derechas o desde las izquierdas, pues, bueno, estaban ya en un conflicto que solamente presagiaba lo que la guerra civil que después tendría
lamentablemente, que ocurrir, ¿no? Si pudiéramos transportarnos a un bar de entonces, donde la gente pudiera hablar con naturalidad y con libertad, la gente estaría hablando de dos cosas: de la llegada a Alemania como canciller de Adolfo Hitler y lo otro de Casas Viejas. Esas eran las dos noticias que ocuparon fundamentalmente ese año. Cuando Buñuel concibe el proyecto en el año 1932, hay dos coordenadas que le condicionan totalmente. Una, en París, él acaba de abandonar el grupo surrealista y ha ingresado en el Partido Comunista. Y en España, obviamente, es la proclamación de la Segunda República, y una de cuyas cuestiones fundamentales es justamente la cuestión agraria. Sé que esta villa, la Alberca, estaba vinculada a la Casa de Alba, y era ella a la que los urdanos tenían que pagar tributos. Me gusta que el pueblo no ha cambiado mucho. La estructura de sus calles se mantiene, el diseño de sus casas también, y en definitiva, el sabor y el encanto de una arquitectura popular. He querido llegar a la Alberca el mismo día que Buñuel. Esta fiesta se llama la Fiesta del Trago y se celebra de la misma manera que recogió Buñuel, con los mismos trajes, con las mismas vasijas, con vino y con muchísima alegría. Sí, hay dos cosas que han cambiado. Por un lado, la afluencia de turistas, que, claro, ahora es muchísimo mayor, y las carreras de gallos, que afortunadamente hoy en día están prohibidas. Pero se mantienen las argollas de hierro en las que se sujetaban las cuerdas de las que colgaban los animales, y lo cierto es que es una imagen bastante impresionante. Hay una ceremonia que tiene todos los niveles que a él le interesa, que es cuando los solteros tiran de los cuellos de los gallos para degollarlos, que es una ceremonia sangrienta, y a continuación comparten el vino y también unas obleas, que tiene algo de Eucaristía, y por lo tanto es algo irracional. Esa parte irracional es la que manifiesta quizá más el Buñuel surrealista. Recuerda, en cierto modo, esta escena tan impresionante que a menudo se ha censurado de los gallos, el ojo cortado de un perro andaluz. Las ideas surrealistas le marcaron toda su vida, pero cuando llegó a las Urdes había decidido separarse de ellas, de hecho. Y es en este punto cuando coincide con mi tío abuelo, Eduardo Ugarte. En ese momento, en el año 32 exactamente, se produce una división dentro del seno del surrealismo entre aquellos que pensaban que tenía que tener una actitud social, política, ética más comprometida, muchos de cuyos componentes se encaminan hacia el Partido Comunista, y otros que creían que el surrealismo se debía mantener en una dimensión puramente estética y provocativa. Buñuel es del primer grupo y por tanto no es raro que él quisiera intervenir sobre esa realidad de España y sobre esa situación general del país. Creo que de 5 o 6 años iba con las cabras. Y me gustan las cabras. A pesar de que me hacen rabiar muchas veces, pues me gustan las cabras. Sí, ¿no? Sí, me hacen rabiar, sí. Había veces que... Es que me las comería vivas. ¿En serio? Pero... Y no pudiste estudiar, ¿no? Cuando eras... Estudiar es que teníamos un profesor algo... Y claro, como pegaba mucho, pues daba como miedo ir a la escuela, ¿eh? Sí, porque te digo yo, la primera vez casi salía encerado a la pizarra a hacer una cuenta, me dio tantas hostias para allá y para acá que me puso las orejas y los ojos negros. Y tuve unos pocos días con los ojos negros. Y entonces le cogí como miedo. Y pues no aprendí mucho. Oye, cuéntame, que me ha dicho por ahí un pajarito que te gustaba escribir. Sí, pues me gustaba escribir, no cosas mías, me gustaba escribir pues cosas que yo oía, versos que oía, pues yo entonces los escribía en las peñas, pizarras que había bonitas, pues escribí. Entonces pones ahí un verso, tu nombre, la fecha que has pasado por ahí. Si tú lo pones, yo lo leo, si yo lo pongo, tú lo lees y así. Pero pasó que una vez, pues escribí un verso que me gustaba mucho a mí. Y debajo puso otro, burro, eso no se escribe con B, se escribe con V. O así, o al contrario. Y me dio mucha vergüenza, mucha pena. Y entonces, pues, cada vez que paso por allí me da mucha pena. Y digo, voy a intentar que a mi hija no le digan burro como a mí. Y mi hija, pues sí, tiene mejor educación que yo.
Y tiene ya 2 carreras y va por la tercera y... ¿Qué creo, dices? sí, y estoy orgulloso de ella, porque ya que yo no sé, porque yo tengo unos recuerdos que no, me pegaron mucho y no aprendí nada, pero no he vuelto a escribir más en la feña, no vuelvo a escribir más. Para que me rían otra vez de mí, no. ¿Pero te acuerdas del verso? Sí. ¿Te lo digo? Por favor. Pues mira, ese lo oí una vez y me recuerda a mí porque es que yo tengo una cosa parecida, como si fuera dedicada a mí. Dice, ¿de qué le sirve al pastor tener la mujer bonita si de día no la ve y de noche se la quitan? ¿Qué cosa les escribí yo? He aquí el laberinto de montañas en que se hallan diseminadas las 52 aldeas que forman las Urdes con sus 8.000 habitantes. Buñuel y su equipo estuvieron alojados en este convento durante todo el rodaje. Es un convento en el que habían habitado monjes carmelitas desde hacía 4 siglos. Pero en el momento que Buñuel lo conoció, solo había un fraile, que a pesar del frío y de la soledad del invierno, prefirió quedarse. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Adriana? Encantada. Bienvenida. Muchas gracias. ¿La primera vez que vienes por aquí? Sí, primera vez. Bueno, bienvenida al paraíso de Patuecas. Es espectacular. ¿Sí? Si quieres podemos Gracias. ir hacia la fuente. Sí. El hermano Joaquín se quedó solo. ¿Por qué no se marchó con los demás? Y el hermano Joaquín se había identificado tanto con este lugar que él prefirió salirse de la orden. Ustedes tenían parentesco, ¿no? No sé en qué línea, ¿no? Pero somos familia. Y ahora yo le entiendo al hermano Joaquín. O sea, cuando uno llega a amar tanto un espacio como este, por encima incluso del amor que puede tener a la pertenencia a una orden religiosa, ¿no? Y el hermano Joaquín lo sintió así, yo lo entiendo. Pero no sentía la ligazón con este lugar como una cosa de posesión, ¿no? No lo sé. Sino como una cosa igual espiritual. Probablemente se mezclaba un poco todo, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo somos seres humanos con elementos espirituales y materiales, ¿no? Sí, sí. Buñuel sintió algo parecido también, Me ¿verdad? imagino que sí. ¿Es verdad que quiso comprarlo? Sí, quiso comprarlo. Vio un lugar como este y se enamoró completamente de él. Al ver que estaba abandonado, yo creo que un monasterio abandonado tiene algo atractivo siempre, ¿no? Y en algún momento se ve que Buñuel miró esto y dijo, este es el lugar para mí. E intentó conseguirlo, pero no pudo al final. ¿Por qué? Yo no estoy seguro. Probablemente él no llegó a saber por qué no pudo conseguirlo. Dicen que es por la guerra, pero como que... Él dice eso. En su autobiografía él habla de que las circunstancias prebélicas, porque él intentó comprarlo antes de la Guerra Civil Española, ¿no? Y él hizo sus intentos, sus gestiones en Salamanca. Sí. Y la razón que él da es eso, que la situación prebélica no permitió que lo comprara. Pero curiosamente, en febrero del 36 lo compran las monjas nuestras, las madres carmelitas descalzas. Entonces yo me pregunto por qué él no pudo y ellas sí. Ahí hubo algo que él no supo, probablemente. Seguramente. El obispo de Coria se enteró de que lo iban, de que Buñuel lo iba a comprar. Y entonces el obispo de Coria no podía casi permitir que un hombre como Buñuel, imagínate en una época como aquella, él era pues, ateo, comunista, la Iglesia pues lo veía a él como el enemigo, no a abatir. No sé si la Iglesia tenía un poco este enfrentamiento en relación al ateísmo y a la persona que era Buñuel, puede que los urdanos como que recibieran todavía peor este documental de Tierra sin pan. Yo creo eso también que tú dices, pero lo interesante de ese documental es que él intenta presentar la realidad y el hecho de que él diera a luz un mundo oculto, pienso que le honra. Le honra. Me ha encantado charlar con usted. Me ha encantado, encantado. ¿Cómo era vuestra vida cuando eras niño? Era dura porque desde pequeños teníamos que trabajar para comer. ¿Y a qué edad empezasteis a trabajar? Antes de tiempo, hijo, porque obligaba la necesidad. Ya. Muy jóvenes. Jóvenes, yo con 9 años. Con las cabras al campo, al monte,
con mi madre a preparar plantas para el huerto y así vino. Y así fui aprendiendo todo lo que sé. Claro. Sí. Que Manuel, cuéntame. Y entonces, claro, al colegio... No había, hijo, no había puente. No había puente para pasar el río. Hasta que no flojaba el río no se podía buscar qué comer, ni ir a escuelas, ni a nada. Hasta que no flojaba el río. ¿Y carretera? Carreteras tampoco, ni bicis, ni nada. Y el médico gastaba una mula para ir a los pueblos por una vereda para todos los sitios, hijo. Matilán y Zaragoza los bajaban en unas andas a los muertos, a enterrar en murales. ¿Cómo? Los aldeaban con una sábana en unas andas que llamaban de palo. Esto y cargaban entre 4 y los bajaban a los murales a enterrarlos, a los muertos. Contadme cómo era vuestra casa. ¿Cómo era vuestra casa? Pues la casa era unas de tierra y otras, pues se le hacía que era más curioso el piso, le ponían lanchas de piedra que se sacaban pizarras de las rocas, de los canchales, y el tejado también. Y las paredes, pues de piedra con barro, de seca, y muchas veces, pues yo mismo estuve viviendo en una que había estado allí ganado y todo, y estaba pues llena de agujeros toda la pared, y tuve que repellarla con barro. Creo que el documental nace de una casualidad, porque en aquel momento Buñuel no tenía dinero, pero insistía tanto que consiguió que un amigo suyo le financiara, Ramón Acín. Al final pactaron, de alguna manera, que si a Ramón le tocaba la lotería, le prestaría el dinero. Esa misma Navidad, a Ramón Acín le toca el gordo. Así que 3 meses después, Luis Buñuel empieza a rodar Las Urdes Tierra sin Pan con un adelanto de 20.000 pesetas. Pero, ¿por qué eligió Las Urdes? ¿Qué le hizo interesarse por esta comarca que estaba tan lejos de él? Bueno, yo creo que son múltiples las razones, ¿no? Por un lado está un lado de surrealismo que encuentra en la propia realidad las cosas más extraordinarias. ¿Cómo llegó allí? ¿Con qué testimonios? ¿Cuál era su bagaje? ¿Cuál era su equipaje estético para llegar allí en aquel momento? Desde luego, con el ensayo de geografía humana de Maurice Legendre, debió conocer también los trabajos de grandes fotógrafos de la época, como Venancio Gombau, que en 1909 hizo el primer reportaje de Las Urdes. Después siguió Campúa en 1922 y Armando Pou en la parte cinematográfica con El viaje de Alfonso XIII. Luego Ansede, por último Agustín Pazos. ¿A qué edad te vas tú a Barcelona? Yo me fui con 16. 16. Bueno, me fui, no, me llevaron. ¿Te llevaron? Sí, mete 4 trapos en una bolsa y vámonos. Yo sin saber dónde iba, ¿eh? No sabía ni dónde iba. Yo creía que era ir a una temporadica y ya está, para casa otra vez. Complicados momentos de... Imagino. El primer año, bastantes lágrimas. Muchas. Oye, ahora que tenemos los móviles y los WhatsApps y tal, que la comunicación es muy fácil, pero claro, entonces sería todo... No había ni teléfono en Ovejuela. Por carta. Por carta. Todo por carta. Y yo ya escribía, pero para que me contestaran, a ver quién me contestaba. Mis padres no sabían leer. Mi hermano Tino tenía que contestar, claro. Pero ahora, mañana lo hago, pasado mañana lo hago y aquí no se hacía nunca. El 25 de julio de 72 vuelvo otra vez. Bueno, ahí llorábamos todos. Bueno, pero bueno, ahí llorabais de alegría, ¿no? Claro, llorábamos de alegría porque... Uy, mi madre. Decía que le daban ganas de ponerse de luto solo porque me había ido yo para Barcelona y no me veía, porque se creía que me había pasado algo. Pero te tienes que volver a marchar después. Yo ya me casé, tengo 2 hijos y todo allí, y los nietos, y mis hijos le inculco todo lo que puedo, las urdes. Para ti, claro, que has tenido la visión de tu tierra, de tu casa, desde la distancia, que es muy doloroso en sí. ¿Qué es para ti Las Urdes? ¿Qué son para ti Las Urdes? Hombre, yo, el sitio donde nací y el sitio donde me gustaría morir.
Este fue el primer pueblo urbano en el que Buñuel se detuvo. En él retrató distintas escenas de la vida cotidiana. La escuela, la falta de recursos, la mala nutrición y el foco, la infancia, los niños. Creo que fue una elección perfecta para generar indignación y sed de justicia en el espectador desde el principio. He podido conocer a Encarna, tiene 92 años. Buñuel la retrató comiendo pan en el río. Es una de estas niñas que está mojando el pan duro en el agua sucia para poder comérselo. Había mucha gente. Sí, había gente que hablaba francés. Era un director que se llamaba Buñuel y mucha gente así con cámaras, cámaras y con aparatos y con cables que eran franceses, ¿verdad? Hablaban como otro idioma. No nos dimos a conocer y ahora vienen ustedes por aquí. Oye, usted para hacer otra película. Esta es otra película que está usted haciendo. Un montón de películas. Claro, hay que hacer de todo. De todo. Pues a veces ganaba para comer y para tener algo en su conciencia para el día mañana. ¿Hijos ha tenido usted? 8. 8, montábamos 12. Pero la alegría de Dios es muy grande. Sí, es grande, sí. A veces. Yo me ponía alrededor de la mesa para que mire usted, si alcanzaba la perola, para todo yo encantaba. Si faltaba, también la primera, yo de pie, sirviéndolos a todos. Porque entonces era la vida muy mal. Para tener un cacho pan la gente, unos se iban a pedir para los pueblos, para ir para la Castilla, que estaba un poco más adelantado el campo. Y mis hijos han sido muy buenos. Había mucho negocio de la miel, a lo mejor con las abejas. Había mucho negocio de miel con las abejas. No, entonces pensaba la gente. Sí. Ahora, porque yo tengo, hay las apuestas ahora. Sí. Es que ya salí a trabajar los cursos. Sí. Que tiene el enjambre, es como un matrimonio que tiene. Sí. Tiene la reina, sí. Si falta la reina, o falta ya no, en el curso no pueden trabajar, no pueden aumentar, no pueden dar otro enjambre. Entonces tiene que haber, Herminia, siempre una reina y un zángano que llama. ¿Cómo fue cuando naciste? ¿Cómo iba a nacer? Pues como tú, como usted, ¿verdad? Naciendo mismo. Poco más o menos. Cuéntame, ¿cómo fue? Pues nada, que nada más hice nacer y me cogieron para aquí, a Plasencia. Ah, sí. Y en Plasencia, pues ya vamos. Me trajeron a Plasencia. Allí fue mi madre de aquí a buscar oficianos, no a buscar pilo. Y tuve la suerte que me cogió ella. Qué bien. Y me trajo mi madre, y vamos, muy bien. ¿Y muy chiquitita? Pues no mandaste, no te digo que me se cortó eso en el camino. Claro, el ombliguino que me llamamos. El ombliguino. Nosotros, claro. ¿Qué fue? ¿Y cuando llegaste ya había un hermano? ¿A dónde? Cuando te trajeron. Cuando trajeron tenía un hermano, otro hospiciano. Ah, sí. Pero tenía más tiempo, vamos. Tendría unos 3 años, tenía mi hermano. Y luego tenía otra hermana del matrimonio. ¿Y había muchos pilos? Sí, había bastantes, sí. ¿Sí? Había muchos pilos por la zona. Aquí había matrimonio que no traían, a lo mejor traían 2 y hasta 3. Ah, no me digas. Porque como pagaban, pues claro, tenían los hospicianos allí y lo que querían también es que los cogieran del hospicio. Sí, enamorado de tus ojos. ¿Eh? Enamorado. ¿Quién? Yo. ¿Tú? Sí. Tú el que tienes que hablarme a mí ahora algo, que ahora estás hablando. No, yo es que he venido a escucharte. Quería conocer tu historia.
Buñuel sabía que las Urdes era una tierra con magia. Y creo que lo que más le impresionaba era la pasión que manifestaban los habitantes de las Urdes por su tierra, a pesar de todo, a pesar de tanta miseria. Le voy a dar un besito. ¿Qué más? A veces. Pues vengo a charlar un ratito, porque me he enterado de que su madre, Herminia, salía en una película que se hizo aquí. Un día vimos a un grupo de gente frente a una casa. Un niño acababa de morir. La madre. Me han contado que usted se iba con su madre a buscar trabajo a pueblos de Salamanca y se iba por la sierra cuando era muy chiquitita, ¿no? Andando, maja. Desde aquí a Ciudad Rodrigo, andando, íbamos. ¿Y cuánto caminaban? ¿Era mucho rato? Al rato, cuando estaba cansada, nos sentábamos a descansar y luego andar otra vez. ¿Siempre estaban juntas para trabajar? Yo con mi madre siempre, a los jornales, cuando íbamos para ahí, siempre me llevaba con ella. ¿Usted era la pequeña? Siempre me iba con ella. No, yo soy de las del medio. Eran ustedes muchos hermanos, ¿verdad? 6 hermanas. 6 mujeres. Y el que murió, que se llamaba Milín. ¿Murió pequeñito? Sí. Murió, le empezó a doler la cabeza y nosotros habíamos ido a Ciudad Rodrigo, a donde iban los amos a buscar la gente para trabajar. Sí. Y llega uno que se llamaba Antonio a vender una carguita de carbón. Y me dice, ¿estás aquí, Herminia? Pues estás ahí, que Emilín te se ha muerto. Y empezó mi madre a llorar y yo llorando. Y por ahí para acá, descalcita. Ya. Bueno, estábamos calzadas, calzada tenía, pero a tanto andamos se rompía el calzado por abajo. Y llorando, y cuando llegamos ahí arriba, al pico de arriba, a la sierra, ya vemos que venía la gente del entierro. Y dice mi madre, mira hija, ya vienen de enterrar a Milín, ya no llegamos al entierro. Y así fue, hemos tenido que venir sin ganar nada. Y un hombrito, que el Señor lo tenga en el cielo descansando. Tu padre, que fue un médico muy querido aquí en las Urdes, ¿cómo era la situación sanitaria que se encontró cuando llegó aquí en los 50? Pues en aquellos años, como te digo, era una situación un poco problemática en el aspecto de ciertas enfermedades. En primer lugar, las enfermedades infecciosas. Se veía en algún caso, parece ser, de paludismo. Se veían muchos cuadros de infección respiratoria, infecciones digestivas, sobre todo gastroenteritis en niños. En verano hay que darse cuenta que no había aguas, entonces no disponíamos de aguas cloradas. Entonces, claro, el tema de gastroenteritis en verano se dieron casos de fallecer algún niño en esa época. ¿Por qué? Porque incluso le tenían mucho miedo al dar el agua. Yo recuerdo ponerle a mi padre en la consulta, lo primero que iba un niño, un vaso de agua, y se tiraban al agua, claro, porque iban deshidratados. Absolutamente. Era una situación dura en aquella época, en primer lugar porque, como te decía, aparte del tema médico, de asistencia al tema médico, el sistema de locomoción, no tenías tampoco carreteras, había muchas veces pistas forestales, carreteras de tierra. Entonces, solamente el comunicarte con el paciente no era fácil. Es decir, yo conocía a mi padre salir por la mañana y no regresar hasta mediodía. Y mandarlo a un hospital era casi imposible. No había medios de... Cuéntame un poco cómo era la escuela de principios del 20. Era dramático, ¿no? Entonces había muy pocas escuelas, ¿no? Y las pocas escuelas que había pues estaban regentadas no por maestros oficiales ni con carreras, sino eran pues gente que tenían algo de saber, que sabían un poquito, y en su casa, la mayoría, porque en la mayoría de los pueblos de las Urdes no había escuelas, en sus casas o en un local un poquito adecentado, pues se ponían a dar clase por poquito, por unas pesetas,
y muchas veces por alimentos, porque la gente llevara alimentos para comer. Y, por ejemplo, el estado de los alumnos cuando llegaban era un poco complicado, ¿no? Quiero decir, el estado tanto de salud como de aseo. Primero, a clase iban muy pocos. Para que te hagas una idea, mira, en una memoria de esa misma sociedad, en un pueblo, por ejemplo, Aceitunilla, de 80 alumnos que tenía Aceitunilla, censados, solamente estaban matriculados 40. Pues la asistencia media era de 8 alumnos. Y dirías tú, ¿y por qué no iba la gente a escuela en ese momento? Pues muy sencillo. Y la preocupación de la gente de entonces no era la educación y la escolaridad, era la subsistencia, era poder comer. Luis Vargas, que fue un pionero aquí en la educación en las Urdes, este hombre decía que en las Urdes, los chavales para poder arrancar a hablar, tardaban un par de años más que en otros sitios, para poder arrancar a leer y a escribir. Decía además que tenía que pasar por lo menos 100 años para que esa generación pudiera igualarse al resto de España, ¿no? Y esto lo decía él, ¿no? Se habría llevado una gran sorpresa, porque esto fue en el 30 y está en su memoria escrito, ¿no? Que no tengo que pasar ni 100 años para que hubiese en el mismo sitio donde estaba él, hubiera un instituto y que en ese instituto, en un solo curso escolar, actualmente ya hay 14 licenciados, de los cuales 5 son doctores. Entonces, y uno de ellos, un bisnieto suyo. Pues si hubiera levantado la cabeza, me gustaría absolutamente. De mi tío abuelo, Eduardo Ugarte, sé por un lado lo que me contaron en casa mis padres y mi abuelo, y por otro lo que he ido leyendo sobre él. Hay algo muy bonito que Lorca dijo de Eduardo Ugarte. Decía que él era feliz rodeado de la gente perseguida y entregada a la batalla por ideas de una justicia mejor. Y Eduardo Ugarte a su vez escribía a Lorca, que en ese momento estaba en Nueva York. De política no quiero hablarte. Me indigna todo lo que pasa. Desafortunadamente es una frase que no ha pasado de moda. Creo que por estos pensamientos congenió también con Buñuel, porque les preocupaba cómo se encontraba España. Las Urdes es una metáfora de la España rural, porque cuando se hablaba de la España rural y se decía cuál era una de las situaciones que había que remediar, siempre en primer término salía las Urdes. Hablar de las Urdes era hablar de un sobreentendido, que era toda una situación que estaba detrás. La película lo que refleja es la España de los años 30, una España enormemente dura en el medio agrario, con un sistema donde la Iglesia tiene un poder excesivo y por otra parte también un ejército que pronto se vería que tenía unas ínfulas golpistas. Por la época en la que es rodada, es el periodo negro de la República, el bienio negro, se convierte, ya digo, en un arma política de algún modo. Las secuencias más duras y más polémicas del documental se rodaron por un lado en Fragosa y por otro en las casas de Martí Landrán, que para Buñuel eran como el caparazón de un crustáceo. La película está hecha por un surrealista con un lenguaje, digamos, un realismo muy crudo, ¿no? Que en sus momentos de mayor crudeza recuerda precisamente a los grandes maestros del tenebrismo barroco español, ¿no? Hay una cita dentro de la película a Zurbarán y a Rivera, y entonces se habla de lo que es el realismo español. Cuando vi su documental, Las Urdes, Tierra sin pan, sentí por un lado que se respiraba una atmósfera muy dura, complicada en las imágenes, pero al mismo tiempo algo muy mágico y misterioso. Buñuel encuentra en Las Urdes el lugar idóneo para expresar la injusticia y la crudeza.
Lo que Buñuel hace es elaborar una película que yo creo que está muy trabajada desde el punto de vista del encuadre, de la cámara, de los movimientos, etcétera, etcétera, pero sobre todo al servicio de una intervención sobre la realidad que fuera significativa y que fuera concluyente. Hace algo muy interesante, que es recortar la realidad, como hacen todos los documentales, para exhibir una situación que provoca indignación en la sociedad en la que vive. Él es un surrealista. Buñuel hace esta película que es como un puñetazo, digamos, en la cara de ese conformismo burgués, esta tierra sin pan, para ver cómo, en fin, el mundo realmente no está bien hecho. El documental suscitó muchísimo interés, pero lejos de ser aplaudido, fue prohibido por la República, por las embajadas, después por el franquismo. He leído en sus memorias que le dolieron especialmente los reproches de Marañón. Cuando se proyecta esta película en el Palacio de la Prensa, en Madrid, en la Gran Vía, digamos, sale encolerizado, y le reprocha a Buñuel el por qué ha mostrado ese lado extremo y, digamos, desagradable de la realidad, cuando al lado de esta región, en la Alberca, pues, dice que es una región bellísima y que además tiene las danzas más hermosas del mundo, ¿no? Hacer un documental convencional no entraba ni en el espíritu de Buñuel de la época ni tendría sentido como obra, ¿no? Yo conozco muy bien la controversia desde niño porque nací cerca de esa zona, nací cerca de la Alberca, y desde niño, cuando se oía hablar de este tema y salía el nombre de Buñuel a relucir, se hacía siempre en un contexto muy peyorativo, porque se le acusaba de que había retratado a los urdanos casi como infrahumanos. ¿Qué pensáis que sintieron los urdanos de entonces? ¿Creéis que se han podido ver traicionados? En mi opinión, pues, que lo que hizo Buñuel estuvo mal, porque personas de mi familia y tanto de mi comarca nos sentimos mal al ver esas imágenes. Por ejemplo, se manipularon muchas imágenes, como la del burro, la cabra, lo de los hijos, cuando decía lo de les damos el pan aquí en la escuela para que no se lo coman sus padres. Eso es imposible en cualquier edad. No pueden hacer eso. Muchísimas imágenes se manipularon, no era todo verdad. No había por qué mostrar esa realidad tan dura. Y claro, la gente de aquí decía, pues, nosotros así no somos. Y la gente de fuera, pues, hasta hace poco, pues, han seguido pensando que seguíamos así. Si tú vas a hacer una crítica de algo, una denuncia social, si la vas a hacer sobre algo que aparentemente está bien, que nadie le va a hacer caso a esa crítica. Es más, si muestras la verdad modificada, exagerada, pues llama más la atención. Hay que pensar en cómo se sentían cuando vieron ese documental. Se les está poniendo que abandonaban a sus hijos. Y un padre no abandona a un hijo. O sea, les hizo daño este documental a ellos y a los demás que los han visto. Yo creo que Buñuel no intentaba herir ninguna sensibilidad ni criticar a las personas de las urdes, sino que intentaba denunciar algo y que llegara al gobierno principalmente. Y Buñuel no estaba buscando ningún interés propio. Se veía que se le censurara su propio documental. La mayoría de las cosas que se muestran en el documental son ciertas, solo que, a ver, enseñándolas, porque Buñuel no iba a esperar a que se cayera una cabra, a que una niña estuviera en la calle. Si estás haciendo un documental, es mostrar la realidad. Claro. Si eso no pasa, no tienes por qué mostrarlo. ¿Qué pensaría la gente de dejar una niña en la calle? Dirían, ¿cómo es esa gente dejar una niña morirse? ¿Cómo es esa gente que se despreocupa de los hijos y los deja morirse en la calle? Eso pasa en muchos documentales y con la información de hoy día que nos dan puede estar manipulada, puede estar vista desde otro punto de vista. Las imágenes de Buñuel se basan en escritos que había, en testimonios que había. O sea, criticaban a las urdes antes y a lo mejor la han criticado después, pero la culpa de todo no la tiene él. Y después ha progresado. Yo creo que desde donde peor se ha visto la obra de Buñuel y al propio Buñuel ha sido desde aquí mismo, desde las urdes. Porque causan sentimiento. Causan sentimiento. Sí, eso es verdad, porque sí, eso tenéis razón, porque cuando alguien atacan, sale en su propia realidad, desde donde peor se va a sentir va a ser desde donde está retratando. ¿Tú crees que si hubiera sido en otra comarca no habría pasado lo mismo? Sí. ¿Igual?
A mí me parece que hay una clara voluntad no de reflejar el horror como recreándose en él, sino intentar que alguien tome conciencia de cómo es aquello y pueda ejercer acciones reales que la modifiquen para mejorar. Todo documental es una recreación, es decir, no existe un documental objetivamente neutro que simplemente se limite a poner la cámara ante una realidad. Hay un punto de vista, hay una mirada, hay una forma de ver la realidad que se quiere mostrar. Si el documental de Buñuel ha ampliado no solamente el conocimiento de las urdes, sino el terreno del documental, es porque sencillamente trabajó con esa capacidad de trascenderlo. Y eso, a falta de mejor nombre, hay que llamarlo algo así como arte o capacidad artística o talento. La carne de cabra se come tan solo cuando alguna de ellas se despeña, lo que ocurre a veces en estos escarpados terrenos. No me gustaron los planos de las cabras. Sé que, como contó Buñuel, las mataron. Además, se puede apreciar el humo del revólver que ha quedado inmortalizado en la imagen. Muchos urdanos piensan que esa imagen, la imagen de la niña moribunda o la del burro que aparece muerto por las picaduras de las abejas, estaban trucadas. Pero, ¿qué es la realidad? ¿Y cuál es la verdad del cine? A mí me parece que Buñuel trastocó la realidad, como hacen todos los documentales. Creo que lo hizo con honestidad, o sea, que él pretendía un buen fin, pero aún así hizo una manipulación. Hacer un análisis en términos de verdad o mentira es olvidar que lo que hace Buñuel es cine. Hay una frase de Picasso que dice: el arte es una mentira que gracias a ello es capaz de transmitir la verdad. La principal industria de las urdes es la apicultura. La primera vez que yo me dijo mi padre, bueno, tienes que venir conmigo a las colmenas, fue a un viaje de colmenas por la noche. Y lo tengo muy grabado porque, joder, por la noche era como la primera noche que yo estaba despierto. Yo la noche siempre dormía, porque era la primera noche que estaba despierto y el pasar toda la noche, bueno, al final me quedé dormido en el camión, intenté ayudar a mi padre, no podía con las cajas, la arrastraba allí como podía y tal, y yo veía al hombre ahí sacrificado. Yo recuerdo que mi padre, por ejemplo, siempre venía muy tarde. Muchas veces pues no podíamos compartir muchos momentos con él, o pues esto de ir al colegio o estas cosas. Muy duro y mucho tiempo, nunca sabes cuándo vas a llegar a casa, sales por la mañana temprano y muchas veces para transportarlas y eso ya sabéis que es por la noche, porque cuando se recogen tú no puedes ir allí, tocar un silbato y venga, venid todas para acá que nos vamos. No, hay que esperar a que sea de noche, cuando están ellas guardadas, cuando se hace el transporte por la noche. Durante la primavera se llevan las colmenas a Castilla. En esta estación es corriente ver a una, dos o más bestias cargadas. ¿Recordáis un poco cómo era la manera de tratar las colmenas entonces? Trabajaban en corchos, utilizaba como medio de transporte era un mulo y a sacar la miel, que es lo que se cosechaba antes, y esa miel te servía para consumo en la casa o como trueque para poder conseguir otros alimentos. Si tú, por ejemplo, no tenías aceite, pues cambiabas el aceite por la miel. Mi padre, yo me acuerdo de tener el polen de 3 años en el almacén que no se podía vender. Y ahora te lo quitan de las manos, vamos, ahora... En cuanto, vamos, hay buenos precios, pero yo creo que los precios y eso está a base de la lucha que han tenido ellos. ¿Por qué queréis seguir ligados a la apicultura? Bueno, muy familiar porque tenemos no sé cuántos primos, unos 40 y tantos y más de la mitad, sí, se dedican, son apicultores. Familiar, es que nos toca por todos lados. Las urdes... Ahora mismo yo creo que el 100% de las personas viven de la apicultura. No directamente, sino indirectamente. O sea, que vamos, hay que agradecerle a la apicultura que pueda seguir disfrutando de ese arraigo. Yo creo que si no hubiera apicultura, poca gente quedaba en las urdes. Y creo que a lo mejor llegaría a desaparecer. El documental de las urdes cambió radicalmente el rumbo de Buñuel. Se abrió para él una nueva etapa, y es la etapa que compartió con mi tío abuelo Eduardo Ugarte. Ellos
tenían la motivación de hacer un cine más popular en España. Pero como la guerra truncó este intento, esta ilusión, lo intentaron más tarde en México. Y estuvieron juntos en París, en Estados Unidos, en Hollywood, en la Metro. Y fueron, como recuerda Luis Buñuel, compañeros de melancolías. Vuestras vivencias, una cosa que os quiero decir que es igual para los tres, que es que habéis vuelto o que habéis necesitado volver, ¿no? A las Urdes. Sí. ¿Por qué, Miguel? Yo en mi caso nunca me he ido. ¿Nunca te has ido? Siempre he estado aquí. Y es verdad que he salido siempre por conocer y tal, pero es que siempre que salgo me doy cuenta que me mola más también ser aquí. ¿Te gusta estar aquí? Sí, me gusta ahí. Al final siempre vuelves porque es la casa y donde estás a gusto. Y bueno, en mi caso en particular, porque se me hacía un poco grande la vida en otro sitio. Y supongo que esos son mis raíces y que es mi sitio. Sí, yo estaba en el 2011 decidí venirme aquí porque mi mujer se quedó embarazada y decidimos tener familia. Y para darle unos buenos ideales decidimos regresar al pueblo y crear allí nuestro negocio. Tú estuviste en un cole en Salamanca, ¿no? Sí, estudié por ahí fuera. Y cuando llegabas aquí, ¿qué sucedía? Pues se me hacía un nudo aquí, ¿no? Como decíamos antes, se me añurgaba ahí. Sí, es verdad que siempre lo recuerdo. De hecho, yo creo que me sigue pasando, ¿no? Siempre que veo las montañas de lejos llegando a las Urdes ya me entra ahí ese nerviosismo, ¿no? Porque me siento desarropado, es verdad. Fuera de aquí me siento desarropado. Siempre he vivido rodeado de montañas o abrazado de ellas, ¿no? Y es verdad que cuando estoy fuera, pues las echo de menos. Bueno, ya hemos hablado un poco de vuestro sentimiento a la tierra. ¿Cómo veis un poco el futuro para la gente de nuestra generación? Yo el futuro lo percibo como una vuelta al pasado, respetando el presente. Muy interesante eso. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Cada vez más, ¿no? Sí, yo creo que cada vez más. Se está creciendo, pero que no crezca a un ritmo desorbitado, pero que manteniendo muy bien las tradiciones que había de antes. Sí. Yo pienso que estamos en un buen momento, porque ahora por circunstancias hay bastante gente aquí joven, formada y lo más importante, con ganas. Y yo creo que ese momento hay que aprovecharlo porque es un ingrediente fantástico. Es decir, tenemos el medio, que es perfecto, y tenemos la gente formada y con muchas ganas de hacer cosas. O sea que creo que el resultado puede ser buenísimo. El documental hizo que Buñuel explorara. Buñuel interrogó, provocó, él buscó explicaciones a todo lo que encontró en las Urdes, lo que podía comprender más allá de lo que veía. Y el documental, a su vez, hizo que las Urdes se convirtieran en un lugar mítico. De la guerra civil salió un símbolo universalmente aceptado, que es el Guernica. Yo creo que no tiene menos valor simbólico, probablemente tiene mucho más las Urdes. Los dos están juntos, es decir, en el pabellón de París está el Guernica y en una sala muy cercana se exhiben las Urdes y la República entiende que esas imágenes son tan potentes que las dos explican muy bien por qué están luchando los españoles. Las Urdes, Tierra sin pan, está llena de paradojas. Es que es una obra hecha contra el gobierno republicano de la época y se convirtió en un alegato contra el golpe de Estado y el régimen franquista. Y cuando observo esto pienso, hay veces que el alma es tan poderosa que se sobrepone a todas las condiciones desfavorables posibles. Que hay cosas y hay gentes cuya naturaleza se impone. ¿Qué tiene Tierra sin pan para imponerse a tantas contradicciones? Lo que hacen de las Urdes un símbolo, porque cuenta la cultura y la experiencia de vida que aquí se dio en el pasado y que tiene capacidad para trascender su tiempo. Y yo creo que Buñuel ahí marca un hito que es inevitable a la hora de reflexionar sobre las relaciones entre el cine y la realidad. Lo que hace es de pronto demostrar
todas las posibilidades que tenía nuestro país y en concreto este territorio para manifestar el trasfondo de España, no solamente lo más pintoresco, sino el verdadero fondo del mundo rural español. Hablarme de vuestra infancia. ¿Cuándo empezasteis a trabajar? Desde que nacimos. Nosotros es que hemos nacido trabajando. A mí me contaba mi madre que yo era de 4 hermanos, yo era la más pequeña, luego ya tuvo más. Y mi madre se iba al campo porque los padres iban a los jornales, a la siega, ellos decían a Castilla, Salamanca, Ávila, y las madres se quedaban con todos los hijos. Y mi madre me cuenta a mí que nos echaba en un surco en el que ponía pues alguna manta o algún... Y allí no te caía. De allí no me caía y dormía siestas allí, pero estupendamente. Bueno, yo fui a escuela hasta los 12 años. Cuando veníamos de clase, si era la temporada de las patatas que había que trabajarlas, trabajábamos patatas. Sí. Y si no ibas con cabras, y si no a buscar leña, y si no a buscar boñicos, con una cesta. Sí. ¿Sabéis lo que son los boñicos? Bueno, pues lo que cagaban los burros. Las boñicas de los... La gente hacía mucho carbón. Y aquí la gente solo se preocupaba, claro, no había dinero. Entonces, ¿qué hacían? Pues si no había estiércol, había que recoger estiércol. Y que había un camino que bajaban las caballerías del carbón, pues allí que nos mandaban con un saco. ¿Cómo era la casa? Pues la casa no tenía nada más que 2 habitaciones. 2 habitaciones. Y sobraban camas. En casa éramos 6 hermanos de padre y madre, porque mis padres se casaron 2 veces. Dormíamos 3 para arriba y 3 para abajo, perfectamente. Sí. Y escucha que te diga, a nadie le olían los pies. Y todo el mundo estaba feliz y súper a gusto, porque te conformabas con lo que te daban. Como no sabíamos que existía otra vida, pues nosotros con lo que eras feliz porque lo que vivías en casa era felicidad. Era absolutamente todo sencillo. Es que no teníamos... A ver, no había muebles, pues no había que limpiarlos ni se rompían. Estaba la lumbre, los 4 taburetes en donde nos sentábamos y luego los camastros donde nos acostábamos. Eso era todo lo que había en el mobiliario. Era todo muy diáfano. Muy diáfano y muy moderno. Muy estilo japonés. ¿Había felicidad? Mucha, mucha. Me parece que cuando miramos el documental de Buñuel lo hacemos como si fuera un reflejo del pasado. Sin embargo, él lo hizo mirando al futuro, para que hoy, desde el presente, podamos comprendernos, saber quiénes somos. Tú eres un jurdano, pero de Badajoz. Vale. ¿Cómo se come esto? Un técnico de sonido, de repente llega a un pueblo de 7 habitantes. Pues vaya, el amor que siente uno cuando llega aquí y deja que esta luz te entre y los olores que hay, ¿no? Y si llegas a ver eso y a tenerlo un poquito, pues para los restos. Para los restos. Además, esto empieza un poco siendo muy, muy niño. Sí. Pues ese enamoramiento de las Urdes es como... Con 7 años o algo así. Es que todo te cuento, un niño aquí con 7 años lo tiene todo. Tienes amigos, tienes el río, tienes campo, pajaritos, bichos. Bueno, y tú de Sevilla aquí con el jurdano de Badajoz. Pues nada, al final, después, cuando empezamos, pues desde siempre lo tenía muy claro. Yo al principio no conocía la zona esta. Y bueno, y al final, pues viste, pues me convenció. ¿Sabes? Llegamos a un punto allí en Sevilla que tampoco avanzábamos mucho y decidimos que era el momento de probar suerte y de venir para acá. De volver, ¿no? De volver, Claro. Sí, sí. Claro, tú tenías ahí, bueno, tu vida hecha, tu carrera, tu historia. Sí, sí, yo allí estaba trabajando y bueno, no éramos felices tampoco allí, buscábamos otra cosa. No, es que a mí me flipa tu historia, porque es como si volvieras al paraíso perdido de la infancia. Ahí está, yo es que para mí esto realmente es un paraíso, ¿no? Para mí realmente lo importante en mi vida es disfrutar de mi mujer y en un sitio donde yo esté a gusto y sepa que ella está bien y es un poquillo duro, pero lo que te aporta luego esta tierra, eso que puedas estar sufriéndolo un poco, se te pasa, se te olvida. Además que es un cambio también muy radical, Pero vamos... total, ¿sabes? De eso de la ciudad, de tenerlo todo a mano realmente. Claro, pues eso, irte a un pueblecillo tan pequeñito como el que nosotros vivimos, de 6 habitantes. Son 6. 6 habitantes. Y vosotros 2, 8. No, con nosotros 2, 6. ¿Tiene bar el pueblo? No. Eso es lo que le falta. Mi casa. Ah, bueno. Siempre cerveza fría.
¿Y cómo veis el trabajo, el futuro? Pues mira, yo antes me preocupaba muchísimo por eso. Muchísimo. Lo pasaba súper mal. Pero ahora mismo me da igual. Cereza, aceituna, si hay que poner ladrillo se pone. Hacemos cuero también. O sea que un poquito de aquí, un poquito de allí. Tenemos manos. Sí. ¿Qué más vamos? No pasa nada. Bueno, y además es un sitio, yo lo estoy comprobando durante este viaje que estoy haciendo y hablando con mucha gente, que es idóneo para la composición y para la música. Ahí está. Yo en parte como poquito músico que yo me considero, ¿no? Yo un sitio así, yo lo encuentro que es ideal, ¿no? Para que llegue el músico, te sientas en una piedra, que dé un poquito el sol con tu guitarrita. No sé, es un sitio que encuentras inspiración en cada rincón, ¿no? Es un sitio que tiene música, ¿verdad? Si te paras a escuchar, escuchas música, ¿eh? He disfrutado muchísimo del camino por estas tierras. También de recordar de todo aquello que me contaron, de lo que leí en el libro que me apropié de mi hermano. Venir aquí nació como un deseo y poco a poco se fue volviendo una necesidad. Tenía que recorrerlo para guardarlo en mi memoria y poder revisitarlo. Solo puedo decir que, aunque Buñuel describió a las Urdes como una tierra sin pan, nos enseñó a verla como una tierra con alma. Ese alma se enamoró y esa fue la melodía que nos brindó. I miss you, babe, always with me. But trying tenderly you by my side, always. Hola. Well, I've been looking for a place. I've been traveling